Un hombre que ponga orden. Definitivamente esa es una de las frases más escuchadas en la historia de Venezuela. Es una búsqueda mesiánica de alguien que nos resuelva el problema y nos diga cómo hacerlo. Una de las figuras que más se acerca a esa definición fue la del dictador Marcos Evangelista Pérez Jiménez. Yo soy Jorge Aray y esta es la tercera temporada de Maestranza el Podcast, donde recorreremos la vida de esos presidentes después de gobernar Venezuela. En este primer capítulo vamos a trabajar y vamos a conocer un poco sobre lo que pasó con Marcos Pérez Jiménez después de su dictadura, que comenzó en el año 1952 y terminó el 23 de enero de 1958. La madrugada del 23 de enero de 1958, Venezuela amaneció un poco aturdida, estaba confundida. ¿Dónde estaba el presidente? Bueno, Marcos Pérez Jiménez había decidido huir de Venezuela ante el alzamiento de las Fuerzas Armadas junto con la Junta Patriótica, esta organización de partidos políticos de oposición en su contra, y se monta en la Vaca Sagrada, el avión que lo lleva a la República Dominicana, donde lo estaba esperando su gran amigo y también dictador, pero de la isla del Caribe, Rafael Leónidas Trujillo. Allí va a lograr mantenerse un tiempo, mientras que en Venezuela, la junta presidida por Wolfgang Larrazábal estaba tomando el poder y de una vez organizando todo para que la democracia llegara por fin a Venezuela. Durante este tiempo, Marcos Pérez Jiménez encontró protección dentro de la República Dominicana y a la par Venezuela estaba reestructurándose. Por ejemplo, el 31 de octubre de 1958, los tres partidos políticos más importantes de la época, que eran Acción Democrática, URD y COPEI, pactaban algo que iba a marcar la nueva estructura y organización del Estado venezolano, algo que se le llamó el Pacto de Punto Fijo. Después de ese periodo de acomodo, de organización, de reestructuración política, se hacen elecciones y sale victorioso Rómulo Betancourt, el líder y fundador de Acción Democrática, quien también fue un perseguido político y que vivió en el exilio durante la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. En el año de 1959, el nuevo presidente de Venezuela, Rómulo Betancourt, le solicita a Estados Unidos la extradición de Marcos Pérez Jiménez. Es decir, le pide al gobierno norteamericano que atrape, que encarcele, que logre encerrar a Marcos Pérez Jiménez y lo envía a Venezuela para que responda ante la justicia. El 21 de agosto de 1959, Estados Unidos recibe formalmente esta solicitud de extradición y va a lograr detenerlo rápido, el 25 de agosto del 59. Hay que esperar unos años para que esta orden de extradición y toda esta garantía de tener un juicio justo en Venezuela logre llevarse a cabo. Así que va a ser el 17 de agosto de 1963 cuando Venezuela va a recibir acá en su territorio al derrocado Marcos Pérez Jiménez. El juicio que se llevó a cabo acá en Venezuela se basó en crímenes administrativos, es decir, en la corrupción, malversación de fondos y todo el mal manejo administrativo que tuvo Pérez Jiménez durante su dictadura. Cuando se determina la sentencia, cuando ya el tribunal decide cuántos años de cárcel debe pagar Marcos Pérez Jiménez, lo hace para un periodo de 5 años, pero ya Pérez Jiménez tenía más de 4 años en la cárcel acá en Caracas. Es decir, cuando sale la sentencia para un periodo de 5 años de cárcel, ya él había cumplido más de 4 años dentro de la cárcel en Caracas. Por lo tanto, apenas sale la sentencia final, al poco tiempo obtiene su libertad. Y él decide, ya cerca del año 68, irse a España y allí hacer su vida lejos de la política venezolana. Sin embargo, aquí no termina la historia de Marcos Pérez Jiménez, porque dentro de Venezuela van a empezar a existir movimientos políticos que quieren traerlo al poder de nuevo. Y esa oportunidad se va a dar con una postulación para que Pérez Jiménez pueda ser senador por el Distrito Federal en el mismo año del 68. Ese partido que lo va a postular para las elecciones legislativas fue un partido creado con tal fin de retornar al perejimenismo al poder. Y ese partido se llamó Cruzada Cívica Nacionalista. Ese partido promueve la elección de Marcos Pérez Jiménez,
pero el Tribunal Supremo de Justicia, la Corte Suprema de Justicia, anula las elecciones basándose en dos cosas. Primero, que no se había inscrito Pérez Jiménez en el registro electoral y que tampoco había votado en las elecciones. De esta manera, el gobierno venezolano se libra de tener a Pérez Jiménez dentro del poder político nuevamente. Sin embargo, tampoco es la última vez que vemos un intento de Pérez Jiménez de regresar al poder, porque en las elecciones de 1973 existió la posibilidad de la candidatura presidencial para Marcos Pérez Jiménez. Otra vez, el Partido Cruzada Cívica Nacionalista propone a Marcos Pérez Jiménez como candidato para las elecciones, es decir, busca la forma democrática y electoral del retorno del ex dictador al poder venezolano. Este momento es crucial en la historia de la política venezolana, porque en ese momento estaba gobernando Rafael Caldera por el partido Copey y logró unir fuerzas rápidamente, casi inmediato, con sus rivales políticos como Acción Democrática y Unión Republicana Democrática, o URD, para que dentro del Congreso se aprobara la primera enmienda constitucional a esa constitución que se había creado en el año 61. Y allí se decidió limitar el acceso a la candidatura a ciertas personas. Esa enmienda que le hicieron a la Constitución en ese año buscó limitar la candidatura a personas que hubiesen pagado condena en la cárcel por más de 3 años. Por lo tanto, inhabilitaron de manera inmediata la candidatura de Marcos Pérez Jiménez. Este fue el último intento que hizo el exdictador para regresar al poder venezolano y decidió vivir en el retiro, lejos allá en España. Él vivía en una parte de la ciudad madrileña muy acomodada y bastante lujosa, que es la zona de La Moraleja. Allí tenía una casa bastante grande, muy cómoda, en la que va a vivir muchos años. Va a vivir cómodamente dando entrevistas o permitiendo que venezolanos de cierta importancia política, de la farándula, de la política, o periodistas que quisieran ir a conversar con él, pues los recibía en su casa para dar todas las declaraciones y hablar tanto de su gobierno como de los gobiernos posteriores del periodo democrático venezolano. Durante el año de 1999, Marcos Pérez Jiménez va a sufrir un derrame cerebral ahí en la ciudad de Madrid. El 7 de febrero del 99, su vida cambia drásticamente. Ya el general estaba muy avanzado en edad y este derrame cerebral pues lo va a limitar muchísimo en su vida. El 12 de febrero de 1999, el Tribunal Supremo de Justicia decide anular una medida jurídica que le prohibía estar en el territorio venezolano, y era por unos motivos relacionados a los cargos de asesinato y violación de los derechos humanos que había ejecutado durante su gobierno. Así que el general tenía las puertas abiertas para regresar a Venezuela. Sin embargo, el general decide rechazar esa propuesta y mantiene como sede de su vivienda principal la ciudad de Madrid. El 20 de septiembre de 2001, a los 87 años de edad, en Alcobendas, España, muere Marcos Pérez Jiménez con un ataque al corazón. En ese momento, su familia decide incinerar su cuerpo, cremarlo, y enterrarlo allí mismo, en esa población española, en Alcobendas, lugar donde todavía, a día de hoy, 2025, sus restos siguen esperando que en algún momento pueda regresar a Venezuela y descansar en el país que, aunque sometió a la fuerza y gobernó con mano muy dura, amaba con mucha pasión. De esta manera le podemos dar un cierre a la vida de Marcos Pérez Jiménez, un hombre que gobernó a Venezuela desde el 50 al 58, que tuvo una dictadura muy férrea en la que Venezuela, sí, se desarrolló muchísimo en infraestructura, evolucionó como Estado, pero sacrificó algo muy importante como lo es la libertad. Luego de esto, después de perder el poder el 23 de enero del 58, vivió en países como la República Dominicana, Estados Unidos y España. Cumplió una sentencia en Venezuela por crímenes de corrupción. Luego logra una victoria electoral para ser senador, pero la anula el Tribunal Supremo de Justicia. Luego intenta llegar a la presidencia por vía electoral, pero una enmienda constitucional le prohíbe
ese acceso. Luego decide vivir en Madrid durante muchos años, en el retiro, descansando y esperando que la muerte le llegara, como ocurrió el 20 de septiembre de 2001. De esta manera, la vida de Marcos Pérez Jiménez llega a un fin y sus restos siguen allá en el viejo continente. De esta manera, arrancamos oficialmente la tercera temporada de Maestranza el Podcast. Para el siguiente episodio de esta nueva temporada, vamos a preguntarnos, ¿qué pasó con Isaías Medina Angarita? Ese presidente que todos reconocemos por la ley del 50-50 para el mundo petrolero, para el manejo de hidrocarburos, que sabemos que fue derrocado con la Revolución de Octubre, pero que luego dejamos en el olvido. Recuerda suscribirte, darle like, compartir para que esta comunidad siga creciendo. Yo soy Jorge Aray y nos escuchamos en la próxima.